Buenos días, es para mí un gran gusto tener con ustedes estas grandes expositores y conocedores de la historia y historiografía sobre la independencia. Uy. Entonces, vamos a comenzar la mesa central sobre independencia del Perú y vamos a tener a nuestro primer panelista, que es una de las personalidades más importantes en el tema de la historia de la independencia, el doctor Heraclio Bonilla, que va a comenzar con una disertación sobre su visión de la historiografía sobre la independencia en los últimos 50 años. ¿Me escuchan ahora o no? Ahora sí, doctor Bonilla, sí, adelante, por favor. Sí, bueno, yo agradezco a la profesora Natalia Sobrevilla, a quien conocí brevemente hace algunos años, creo, en Bogotá, de quien leí su libro, por la deferencia de invitarme a esta charla. Yo seré extremadamente breve porque, primero, yo espero no decepcionarlos. He escrito sobre la independencia del Perú, un pequeño libro que está en su sexta edición, fue publicado en el 2016 por el Instituto de Estudios Peruanos. Y ese libro tiene un pequeño artículo que motivó mi celebridad, escrito conjuntamente con la profesora Karen Spalding, titulado La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. Ahora, ese texto más el pequeño libro, a mí no me gusta, por razones de temperamento, de imprimir varias ediciones con el mismo texto, de manera que las 6 ediciones del libro que menciono, cada uno de ellos tiene efectivamente un capítulo que añade y que profundiza el argumento inicial. Ahora, es muy divertido que las veces que he sido invitado a reuniones como esta o las veces que he leído comentarios y reseñas a las personas que aluden al texto, aluden solamente al texto de 20 páginas, escrito en 1971. Texto de 20 páginas que no te decía nada absolutamente nuevo para personas con una mediana cultura histórica, y que más bien encerraba un conjunto de propuestas para realizar investigaciones. De manera que la sorpresa y la inconformidad mía es que efectivamente en lo que concierne a mis pequeñas ideas, estas pequeñas ideas se limitan solamente al texto de 1971. Sería deseable que para hacer las cosas con seriedad y con profundidad se examinaran igualmente los otros argumentos. Ahora, yo quiero comentar la generosa presentación de la profesora Sobrevilla. Yo no soy ningún experto en la independencia. El libro representa el 1% del total que he escrito sobre la historia del mundo andino, de los siglos XX y XIX, y ahora me dedico a la historia de la moneda en la primera mitad del siglo XVI. De manera que muchas gracias por ese dudoso honor de ser un experto en el asunto de la independencia. De eso sé, repito, lo que toda persona medianamente sabe sobre esto. Ahora, dicho eso, ¿cuáles son los problemas? La primera constatación, y para eso tampoco no se requiere de muchas neuronas, es algo muy simple. Observemos la realidad de Lima y del Perú en los 200 años, o casi en las vísperas
de conmemorar para algunos, de celebrar para otros, de lamentar para terceros el episodio del 28 de julio de 1821. Y creo no exagerar, pese a mi bien conocido pesimismo, que la situación peruana es un desastre, ¿verdad? Yo no sé si el profesor Peralta está en la mesa. Yo leí un comentario de él diciendo que las ideas del señor Bonilla eran absolutamente surrealistas. De manera que me gustaría que efectivamente me demostrara en qué radica mi surrealismo. Bueno, no es surrealismo constatar que en el 2021 la situación es absolutamente deplorable. Entonces, la primera pregunta es obvia. ¿Qué pasó para que a lo largo de los 200 años hayamos llegado a esta situación, ¿verdad? Y además, bueno, yo no sé cuánto tiempo dispongo, profesora Sobrevilla, para decir lo poco que tengo que decir, porque Tiene unos 5 minutos más, doctor lo Bonilla. demás está escrito. Porque si miramos comparativamente, el profesor Cotsworth demostró en el único trabajo que conozco sobre las consecuencias económicas, el único trabajo sólido, para no confundirnos, demostró que hacia fines del siglo XVIII el ingreso per cápita de México era casi similar al ingreso per cápita de los países centrales de Europa. Lo que quiere decir, puesto que la brecha entre los ingresos de unos y de los otros es inmenso, y esa brecha seguirá creciendo, que efectivamente la desigualdad y los problemas de la región tienen que ver con el 19 y el 20. En otras palabras, la expansión británica y la expansión norteamericana hicieron mucho más daño a los intereses, sobre todo de los grupos populares, que lo que pudo eventualmente hacer España en los 3 largos siglos de la dominación colonial. Y toda la escuela institucionalista, con Douglass North, quien compartiera efectivamente el premio Nobel de Economía conjuntamente con William Robert Fogel, él ha dicho que efectivamente la brecha entre las experiencias de Norteamérica y de Sudamérica son brechas contrastadas, totalmente opuestas, que a partir de 1820, 1821, la divergencia en términos del crecimiento económico entre estas dos partes del nuevo hemisferio eran cada vez más y más grandes. Y esto es así, porque si uno revisa los 200 años de la historia económica y política del Perú, ¿qué es lo que uno constata? Primero, ya a los 50 años de la independencia, en la década de los 70, 71 del siglo XIX, cuando se funda el primer partido político civil y cuando accede a la presidencia el primer civil, Manuel Pardo, lo que él y su grupo no hicieron sino fue lamentar todas las tragedias y los desencuentros de los 50 años anteriores. Eso en 1871, y Pardo, por cierto, no pudo prever lo que ocurriría después en el marco de la Guerra del Pacífico contra Chile. Bueno, luego, en 1921, con motivo del centenario de la independencia, don Augusto Bernardino Leguía decía que él quería, él y sus amigos, construir una patria nueva,
Y esto no era una retórica, solo que la patria nueva del señor Leguía era una patria limitada efectivamente a plazas, avenidas y en el marco de una corrupción increíble, ¿verdad? Pero quería eso. Él tampoco estaba convencido que los 100 años anteriores hubieran sido exitosos. De ahí la noción de la patria nueva. Y en los 150 años, ¿qué ocurrió? Velasco Alvarado, el Perú es efectivamente un país prodigioso en producir situaciones insólitas. En el lenguaje rústico de este general, él dijo que se habían cansado de ser los perros guardianes de la oligarquía y que querían por consiguiente conquistar la genuina independencia del Perú. Lo que quiere decir que para quien lo entienda, que por lo menos para Velasco y los oficiales peruanos, los 150 años anteriores, pues habían sido una farsa, que de independencia nada, que ellos querían, sí, construir la independencia. Y ahora en los 200 años, al borde del abismo, porque a diferencia de la generación del centenario, no tenemos nada en qué pensar ni en qué ofrecer. Y concluir además que no es efectivamente una casualidad que para la población nativa, la población indígena, la independencia sea un día de duelo. Y esto no es una retórica, porque como estoy frente a connotados especialistas de la historia peruana, que sí lo son, a diferencia mía, ellos sabrán que en Iquicha, 4 años después de la sagrada independencia, en 1824, los indígenas de Iquicha se levantaron con armas en la mano para pedir el retorno de Fernando VII y en contra de la patria traidora. Esto no era una veleidad de los iquichanos. Los de Pasto hicieron lo mismo. Y no solamente los indios, sino también la población negra. En otras palabras, si entre indios y negros tenemos a la casi absoluta mayoría de la población hispanoamericana, para ellos la independencia no significó nada. No había nada que conmemorar, nada que celebrar, que nada se cambió. Ahora, esto es una exageración, no hay tiempo, pero podemos examinar algunos cambios. Y lo que queda entonces, por consiguiente, es formular, continuar las investigaciones, porque por lo menos para eso sí debiera servir la conmemoración del bicentenario, seguir realizando investigaciones para construir una teoría del sistema colonial que permita efectivamente ofrecer alguna vez una visión más profunda y más coherente acerca de lo que significó esa coyuntura de 1821. Por lo demás, y esto no es una afirmación gratuita, creo que la población indígena y la población afrodescendiente estuvo mucho mejor en el sistema colonial. Es una pena que el Perú no siga siendo efectivamente una colonia de España. Gracias. Muchas gracias, doctor Bonilla, por sus palabras muy provocadoras. Y quería darle la palabra a la doctora Margarita Guerra, que ha trabajado muchísimo también este tema durante muchísimo tiempo y además entre sus obras está una excelente y muy detallada cronología sobre todo lo ocurrido durante las guerras de independencia, además de muchísimos otros títulos. Doctora Guerra, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Primeramente quiero felicitar y agradecer a la Comisión Nacional del Bicentenario de nuestra Independencia por la organización de este congreso que convoca a intelectuales de diversas áreas para reflexionar sobre el Perú, su pasado, su presente y su futuro. De manera especial agradezco a la doctora Natalia Sobrevilla por habernos invitado a la Academia Nacional de la Historia, la cual represento en esta oportunidad, porque nos permitirá entrar en diálogo respecto a cómo pensamos
que vieron nuestros antepasados el proceso que les tocó vivir, cómo lo vemos quienes estamos comprometidos en esta conmemoración y cómo creemos que podrán verlo quienes nos sucedan en las investigaciones e interpretaciones sobre el proceso que dio inicio a nuestra república. Las razones que llevaron a la sociedad peruana a luchar por la independencia han sido motivo de interminables discusiones, especialmente con ocasión de las conmemoraciones del sesquicentenario en 1971, dado que fueron los años en los cuales la ideología marxista proponía una revisión total de su estudio, al considerar que se obviaba la participación de los sectores populares en el proceso y solo se tomaba en cuenta a las élites como gestoras de los cambios, con el agravante que la élite criolla no aprobó la transformación, antes bien la temió. De esta propuesta apareció la tesis de una independencia concedida, impuesta por las fuerzas extranjeras argentino-chilenas y colombianas, e incluso por los intereses británicos, archivos de donde procedía buena parte de la información al respecto, sin tomar en cuenta que ya desde el siglo XIX, en los textos del historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, sí se destacaba la participación popular peruana en este proceso, confirmada por trabajos como los de Raúl Rivera Serna sobre los guerrilleros en la campaña de la Sierra Central, los de Luis Antonio Eguiguren, Guerra Separatista del Perú, Páginas de la Historia de la Emancipación, Gustavo Vergara Arias, Montoneras y guerrillas en la emancipación del Perú, y finalmente los volúmenes de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, donde se recoge gran cantidad de documentación al respecto, precedida por la erudita introducción de la historiadora Ela Dunbar Temple, que hace el recuento de tal participación. Esto, además de los estudios realizados por historiadores locales como Manuel Reina Loli, Rebeliones indígenas en Guaylas, Alfredo Rebasa Acosta, Monografía de Huamachuco, José Barallanos, Historia de Huánuco, por no mencionar, sino algunos que dan cuenta de cómo al interior del país, antes de la llegada de las fuerzas extranjeras, ya las diversas localidades habían tomado las armas contra el caduco sistema colonial. La postura que niega que la sociedad peruana se cruzara de brazos y habla de la independencia conseguida es aquella a la cual llaman tradicional. Se considera que ha sido una versión oficial preparada por quienes defienden la participación de las élites como gestoras de la ruptura con España, pero para mantener los privilegios de los cuales gozaban, sin tener una visión de nación o comunidad peruana. Sin embargo, debemos señalar que en ningún momento se vio el proceso como algo ajeno y se habla de la independencia como el anhelo de la sociedad en su conjunto. Es decir, el hombre peruano sí estuvo dispuesto a dar la vida y la fortuna por romper los lazos coloniales. Y esa postura no era nueva, venía fermentando por lo menos desde mediados del siglo XVIII, no solo por la aplicación de las reformas borbónicas, sino porque cada vez con mayor fuerza reconocía las diferencias entre la administración española
y la sociedad peruana, y le resultaba más insoportable ser sojuzgados por aquella. Es decir, tomaba conciencia de que no solo era un océano el que marcaba la distancia entre América y Europa, era la desigualdad existente entre la península y América, más allá de las teorías políticas que circulaban. Se manifiesta esta lejanía en el apego a la tierra de los padres, a la tierra en la que habían nacido, y les resultaba indignante que fueran personas ajenas las que decidieran su presente y su futuro, sin tener en cuenta sus necesidades, sus anhelos, no poder disfrutar de los frutos de la tierra que les pertenecía, y que fueran extranjeros los que aprovecharan los recursos. Con el tiempo, el proceso de la independencia se ve con nuevos ojos, según quien le estudie, y se formula la idea de la independencia concebida, postura adoptada por cierta historiografía extranjera que lleva a una visión utópica de la independencia. Es decir, una cosa es la independencia real, cruda, que desemboca en los caudillismos, que serían una negación de los ideales originales, porque esas sociedades idílicas nunca existieron. Y podríamos aseverar que solo fueron concebidas por la imaginación heredera de las utopías sobre América. Respecto a esta imaginación de lo que vendría con la independencia, creo que no existió una concepción unívoca de a dónde nos llevaría la ruptura con España, ni en el Perú ni en ninguna parte de América, puesto que cada grupo social es probable que considerara que con la independencia mejoraría su condición. Y eso los llevaba a enrolarse en las filas del ejército patriota o, por el contrario, a resistir la participación. Evidentemente, el problema es sumamente complejo. Podríamos decir que ya desde Cádiz, por ejemplo, se les abre el horizonte a los grupos marginados, como los esclavos o los indios. Pero nos preguntamos, ¿todos buscaban la desaparición de la esclavitud? Por ejemplo, la viuda que tenía por todo patrimonio un esclavo al que alquilaba para tener cómo cubrir sus necesidades básicas, ¿estaba dispuesta a perderlo? ¿O quería la independencia para poder reclamar al nuevo Estado una pensión de viudez porque el esposo ofrendó la vida en estas luchas? El hacendado que levantaba un batallón por su cuenta para luchar por la libertad quería perder a los esclavos de sus haciendas, ya mermadas por los aportes a la lucha, y así muchos otros casos. Si bien las tres posturas mencionadas sintetizan de alguna manera las interpretaciones del porqué de la independencia, no son las únicas, pero son las que han entrado más frecuentemente al debate. Debemos considerar que los hechos históricos, como toda obra humana, son sumamente complejos y por lo general no responden solo a un factor, dado que la naturaleza del ser humano también es compleja y cada acto que realiza puede responder a múltiples causas que en ciertos momentos parecerían contradictorias. De allí que veamos que el proceso emancipador es también sumamente difícil de explicar. Si queremos priorizar un solo motivo, es decir, tuvo múltiples razones al punto que resulte casi imposible precisar cuál sería la principal razón.
Creo que sobre esto vamos a seguir conversando, porque la pregunta que podemos plantearnos y que en alguna medida la ha adelantado un poco el doctor Bonilla es cuáles fueron los resultados de esta independencia y en qué medida respondieron a las expectativas de los diversos sectores. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Quisiera ahora darle la palabra al doctor Víctor Peralta, que es también un especialista, ha escrito muchísimos textos sobre este periodo y también sobre el siglo XIX. Así que, Víctor, muchas gracias. Buenos días ahí en Lima, buenas tardes desde aquí de España. Mi intervención se va a centrar fundamentalmente en valorar los aspectos relacionados con la historia política de la independencia. Mi punto inicial se va a centrar en relación con quienes han contribuido más a darnos esta nueva perspectiva, porque suele ser se ha afirmado que es François Javier Guerra quien nos propone ya esta visión a principios de 1992 con su libro Modernidades e Independencia, ¿no? Y todos nos quedamos aparentemente con este tipo de perspectiva. Pero realmente la historia política de la independencia se desarrolla más allá de los postulados de François Javier Guerra, son renovados o, digamos, desarrollados más por Jaime Rodríguez en su libro de la Independencia de América Española, por Antonio Anino, y también por una serie de investigadores españoles que en el contexto de la discusión sobre la guerra de la independencia en España, pues comienzan a reflexionar también este tema para el caso tanto español como hispanoamericano. Estoy refiriéndome a José María Portillo, a Javier Fernández Sebastián y otros más, ¿no? Manuel Chus también puede ser incluido en este tipo de personalidades que reflexionan sobre esta temática. En general, entonces, el marco discursivo académico de la historia política de independencia se desarrolló en el contexto de los primeros bicentenarios, allá por la década de 2010. Pero también ahora se ha prolongado en el contexto de la celebración de estos segundos bicentenarios en Hispanoamérica que transcurren en la década de los 20. ¿Qué es lo que destacan estas posturas, estas nuevas concepciones? Pues primero, que todo se debe entender en términos de una contienda, es un proceso. La independencia del Perú, como cualquier de los procesos independentistas hispanoamericanos, se enmarcan dentro de una contienda imperial europea, fundamentalmente un conflicto entre Inglaterra, Francia y España, que también esto deriva en la crisis de la monarquía hispánica en mayo de 1808, cuando abdica Fernando VII y se nombra o se accede a la corona, la dinastía Bonaparte. Esto genera la guerra de independencia. Y al mismo tiempo, para el caso de Hispanoamérica, esto se conduce hacia una eclosión juntera, ¿no? De 1808 para adelante, es decir, en imitar en Hispanoamérica las formas de reacción que tuvieron los territorios peninsulares en relación con la ocupación francesa, ¿no? Y la resistencia a ellos, que era formar juntas de gobierno, y finalmente se decantó por la Junta Central. Y finalmente se entiende esto a partir de 1810 como el ciclo del liberalismo hispánico, un liberalismo hispánico que va a tener fuerte raigambre en Perú, Nueva España, La Habana, Puerto Rico y Filipinas. Y también esto lo va a desarrollar mejor el profesor Rodríguez, cómo de este tipo de conflicto se genera un proceso autonomista
sobre todo en Río de la Plata y Chile, que va a derivar finalmente en un separatismo, ¿no? Entonces, aquí los escenarios externos, en el contexto de la separación definitiva de España, van a ser fundamentalmente explicados a partir de, de estos escenarios, tanto externos como internos, en general, que engloban a todos los países hispanoamericanos. Y el segundo momento, el que vivimos actualmente, es el ciclo del liberalismo hispánico que se genera con la Revolución de Riego en 1820, el establecimiento de los gobiernos liberales en España, que van a durar 3 años, y de ahí se llama trienio liberal a esto, transformaciones también paralelas en el escenario rioplatense chileno de 1800, más o menos del 16 al 18, y también el gran escenario que se va a generar ya en el norte de Sudamérica, que es el escenario gran colombiano a partir de 1819. ¿Qué es entonces lo que este tipo de contextos condicionan? Pues fundamentalmente nuevas culturas políticas, la adopción de una forma de expresión de la población a través de ese liberalismo o ese momento constitucional que se vive. Eso es prácticamente uno de los elementos más importantes de la transformación de la cultura, de las culturas políticas, no solamente en Perú, sino en Nueva España, y como he mencionado, en donde se puede aplicar la Constitución o las medidas de la Corte de Cádiz primero y después la Constitución. Después, nuevas formas de representación política, como es decir, cómo la ciudadanía se convierte en el elemento de actuación y de identidad de los sectores, no solo criollos, sino también indígenas. Aquí sí se puede decir que son excluidos la población afrodescendiente, porque no se les concede la ciudadanía por el artículo 22 de la Constitución. Y también la formación de nuevas instituciones de origen popular, ¿no? Es decir, electas, como son los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales. De tal modo que tenemos así una América hispana que experimentó lo que va a llamar Jaime Rodríguez una revolución política, que es la que busca, que simplemente se puede definir como aquella que busca transformar la monarquía hispánica en un Estado y una nación moderna a través de la aplicación de la Constitución, de una de las constituciones más radicales del principio del siglo XIX. En el Perú, este tipo de formas de interpretación de la independencia desde los estudios más recientes es haber esclarecido que la cultura política se transformó desde 1811, aún teniendo un virrey autoritario como Abascal. Otro aspecto fundamental es que el liberalismo hispánico fue uno de los cimientos del proceso de democratización que se consolidó con la independencia y con la adopción del sistema republicano. Esto quizás es para mí el hecho más importante de la forma en que se desarrolló en el Perú este tipo de condicionantes políticos que van a definir también la forma de actuación en los otros espacios, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es decir, que por primera vez, desde 1811, cuando se aplica las medidas de las Cortes de Cádiz, concretamente con la promulgación por bando de la libertad de imprenta, sancionada en septiembre de 1810 por las Cortes de Cádiz, este tipo digamos, logros de los liberales en las Cortes de Cádiz que se aplican en el Perú van a permitir darnos una idea de cómo estos cambios fueron totalmente novedosos, o incluso hasta se puede decir unas transformaciones casi de revolución con respecto a lo que se había tenido antes. Es un cambio, es un giro de 180 grados en la política peruana, porque hasta ese momento la política era solo patrimonio de las autoridades. Ellos solo podían referirse a la política y hablar de ello o mandar en ello.
Sin embargo, a partir de esos, de 1811, es la ciudadanía en conjunto la que puede entrar a elegir a sus autoridades, expresarse a través de una libertad política de imprenta, no religiosa, porque eso no se va a permitir, bueno, a lo largo del siglo XIX, incluso en todo el ámbito de la libre expresión peruana. Pero aquí tenemos entonces toda una serie de circunstancias que van a marcar fuertemente el discurrir de la política peruana en la República. Que en la República no se haya logrado desarrollar más este tipo de, digamos, brotes de expresiones liberales que hubo en esta época, pues eso ya es un problema de los criollos que tomaron el poder desde 1821. Hay mucha discusión sobre esto. Creo que en los escenarios en los cuales nos estamos moviendo en la actualidad, todavía hay mucho que investigar sobre estos aspectos del comportamiento de los poderes legislativos, del poder ejecutivo y de los otros poderes, sobre todo el judicial. Y conforme vayamos avanzando en el esclarecimiento de este tipo de actuaciones institucionales, en esos procesos de institucionalización del Estado, creo que podremos tener una forma de comprender la política peruana entendida como un concepto amplio, más allá de lo político. Podremos tener entonces este tipo de una perspectiva global, ¿no? Eso es más o menos lo que yo quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu contribución. Quería darle ahora la palabra al doctor Gustavo Montoya, que ha trabajado también, ha hecho muchos trabajos sobre este periodo y tiene un libro bastante reciente al respecto y que además ha coordinado, entre otras cosas, la muestra que actualmente se está llevando a cabo en el lugar de la memoria, que invito a todos también a visitar. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, no soy doctor, pero te agradezco mucho la invitación, Natalia, y quisiera empezar señalando que ya que estamos en un Congreso Nacional, probablemente nos están viendo no solo historiadores, ciudadanos de todo el país. Me gustaría retomar la propuesta de Heraclio, y más bien acercarme un poco a los escenarios sociales y decirle que esas pequeñas ideas que él dice haber tenido, pues no son ni tan pequeñas, sino yo diría más bien que fueron grandes ideas, ¿no? Que han estimulado y han sido realmente un desafío para la historiografía posterior. Bueno, pero y no es posible dejar de señalar que realmente en el actual escenario del bicentenario y más precisamente a propósito de este desastre planetario de la pandemia, la República desde ese punto de vista es absolutamente un fracaso, ¿no? Que un historiador no se pronuncie o no opine sobre el tiempo en el que vive, me parece que es una lección absolutamente personal. De manera que yo no quería dejar de señalar esto y que además esto lo puede verificar el ciudadano del norte, del centro o del oriente. Y realmente causa vergüenza ajena comprobar las enormes y terribles desigualdades que existen en nuestro país. En este escenario en el que se conmemora el bicentenario. Lo digo más que todo porque me parece que es necesario señalar estas cuestiones. Generalmente se piensa que los historiadores
vivimos en el pasado, cuando sabemos que el conocimiento histórico, su desenvolvimiento, su materialización, más bien tiene que ver con asuntos del futuro. Y siguiendo lo señalado por Elakio, hace unos 4 años publiqué un ensayo donde analizaba justamente estas coyunturas, ¿no?, de las efemérides 1871, 1921 y 1971. Y lo que uno encuentra hay un correlato, si bien el análisis es más bien estructural. Si uno evalúa rápidamente la coyuntura del civilismo, ¿no?, el club electoral Independencia, justamente, que da origen al civilismo, el desenlace de este proyecto fue la Guerra del Pacífico, con todo lo que eso significa, con el desastre y la frustración que significó la Guerra del Pacífico. Bueno, ahí tenemos, digamos, un primer hito, un horizonte, ¿no? Una manera en que el recuerdo sobre la independencia genera un faro ideológico con un proyecto político y su culminación, o su fracaso, o el desenlace. Si vemos el centenario, ¿cómo no vincular el proyecto de Patria Nueva de Leguía, que también se apropia de las tareas no concluidas de la independencia? ¿Cómo no vincular, digo, el oncenio con la guerra civil en el norte? La guerra del año 32 y la manera estrepitosa en que cae el régimen leguista. Estos son asuntos que están íntimamente vinculados a la constitución del Estado peruano, a la República y a la memoria que se tiene de estas realizaciones. Podemos avanzar a la coyuntura del régimen de Velasco Alvarado. ¿Cómo no vincular el desenlace, la frustración o las expectativas que levantó Velasco Alvarado, por ejemplo, bajo la figura de Túpac Amaru, donde recupera un ícono que había sido desplazado, o desplazado, yo puedo decir ninguneado, ¿no? Ninguneado. Pero el desenlace también es terrible, ¿no? El desenlace del régimen militar el año 80 es el inicio del conflicto armado interno. Entonces yo creo que los que nos ocupamos o hemos realizado pequeños, medianos aportes al estudio de la independencia, que es la partida de nacimiento del ordenamiento político institucional actual, no podemos dejar de reflexionar o de opinar sobre este tipo de entrelazamientos. Ahora ya más bien me gustaría dar algunas ideas con respecto a la historiografía, ¿no? Y cómo quisiera empezar o retomar la cuestión esta de la participación de las mayorías sociales, que ha desarrollado muy bien la doctora Margarita Guerra. Entonces, una mirada retrospectiva nos permite verificar cuestiones sumamente interesantes y atractivas que es posible visualizar en las últimas publicaciones. Me explico. Cuando uno observa la historia política y social o militar del siglo XIX peruano, encuentra una sucesión intermitente de movimientos sociales armados, donde la violencia es legítima. Es el siglo al que Sebastián Lorente llamó el siglo de las revoluciones. Pero entonces la pregunta es, estos actores colectivos, la mayoría de ellos actores rurales, que intervienen en uno u otro sentido y que son la reserva humana de estos caudillos, de estas facciones, de estos enfrentamientos que son permanentes, que son estructurales, uno se pregunta, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue el laboratorio de este mundo? Y Basadre tiene imágenes bastante sugerentes en la iniciación de la República y también en ese libro fantástico que es La multitud, la ciudad y el campo, ¿no? Es un periodo lleno de color y de vida, de color y de energía. Entonces, si los sectores populares, indígenas, mestizos, esclavos, estuvieron, entre comillas, ausentes
en la guerra por la independencia. Y esto tiene explicaciones bastante sólidas que explican por qué la ausencia organizada de los sectores populares como ejércitos revolucionarios no se dio. Eso ya ha sido zanjado. Pero entonces, la presencia de ejércitos profesionales que vienen de la periferia continental, que de alguna manera desmovilizan a estos sectores plebeyos que están fragmentados, que tienen una cultura política heterogénea, disgregada, dispersa. Sin embargo, su participación es innegable. Y es justamente, me parece, uno de los logros más importantes de la reciente historiografía. Y es lo que se está demostrando en los estudios sobre casos locales y casos regionales. Por ejemplo, a la llegada de San Martín, en todo el virreinato peruano se produce una sucesión de proclamas, de juras y de movilizaciones, donde cada región, yo diría incluso cada localidad, experimenta en un tiempo excepcional, ¿no? Que es la promesa de la libertad, la promesa de la emancipación. Es lo que se viene demostrando, me parece, en los últimos estudios, la reciente historiografía sobre la independencia. De manera que estas tesis de independencia concebida o concebida, me parece que no ayudan mucho a profundizar, a conocer este mundo diverso, complejo, rico, heterogéneo, contradictorio. Como lo ha señalado Heraclio, hay grupos humanos, hay localidades que levantan las banderas del rey, otros de la patria, y luego cambian, y así sucesivamente. Y esto nos dice que son grupos humanos que no estaban aislados. ¿Ves? Lo que yo más o menos vengo insistiendo es pensar la independencia desde el virreinato peruano, desde el Perú, como un observatorio. Y efectivamente, no solo las élites, no solo los sectores ilustrados, no solo la academia, los sectores populares tenían una manera particular de elaborar los acontecimientos, de asimilarlos, de recrearlos, y en función de esa actitud, obviamente desplegaron determinadas estrategias y tácticas para vincularse con estos ejércitos que vienen de la periferia. Entonces, yo creo que los estudios nos están mostrando una riqueza extraordinaria. No es para nada ninguna casualidad que precisamente en esta coyuntura estén emergiendo este tipo de indagaciones. Claudia acaba de mostrarnos un libro hermoso, ¿no? Que se llama Los rostros de la independencia. Entonces uno puede vislumbrar a través de estos estudios un mundo cuyo calado apenas lo estamos avisorando. Y es deseable que las tesis, los estudios, definitivamente van a continuar. Ya para ir terminando, y no deja de sorprenderme particularmente, puesto que he estado viajando los últimos 6, 7 años, la enorme vitalidad que existen en los pueblos y las regiones por conocerse desde sus circunstancias y en sus términos. Me parece que este es un desafío y es un síntoma para la academia, para los historiadores profesionales, que muchas veces, no voy a decir que estamos desvinculados de la realidad, pero realmente es un estímulo extraordinario y aunque parezca paradójico, en medio de este desastre, ¿no es cierto? Hay señales sumamente atractivas, interesantes. Creo que está bien ahí, Natalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras. Quería presentar ahora a la doctora Claudia Rosas, quien, como mencionó Gustavo, ha editado unos libros últimamente sobre independencia, varios de ellos, algunos más que están saliendo con la colección Silex. Me parece que uno de ellos incluso se presenta
después de esta charla, siguiendo. Así que bueno, Claudia ha llevado a cabo bastantes trabajos sobre este tema, así que sin más, Claudia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Natalia. Es un gusto poder compartir esta mesa de reflexión sobre la independencia y de repensar también la república. Entonces, en este breve tiempo, porque creo que aquí estamos hablando desde distintos ángulos, perspectivas, generaciones, entonces agradezco mucho la invitación de Natalia porque me parece muy rica la discusión. Yo quería empezar con una cita de Joseph Fontana, del libro Europa ante el espejo, que ya he usado antes. Enfrentarnos a la versión establecida de la historia, aunque sea para criticarla, no basta para escapar de su presa. Lo verdadero no es siempre la negación de lo falso, sino que puede ser algo enteramente distinto, que hay que reconstruir pensando por completo la articulación de los datos. Esto último creo que es lo que debemos hacer los historiadores hoy, reconstruir e interpretar la independencia del Perú, repensando por completo esta articulación de los hechos. Precisamente el Bicentenario debe ser una ocasión para profundizar en el estudio de este proceso histórico considerado fundante, porque es imperioso, sobre todo en este momento de crisis que se vive en el país, conocer las bases de nuestro país. Y en una entrevista que me hicieron el año pasado, yo decía, en esta crisis originada por la pandemia que estamos viviendo y la crisis política, yo pienso que estamos frente a un cambio de periodo histórico. Y en ese sentido creo que el diálogo, como ha establecido antes Gustavo, entre el presente y el pasado para poder reflexionar es muy importante. Pero voy directamente a 3 puntos que quería plantear. No voy a poder citar a todos los colegas, amigos que estudian estos temas porque realmente la historiografía peruana y peruanista desde las últimas décadas del siglo pasado, inicios de esta, ha generado una producción muy grande, pero quiero centrarme en 3 aspectos que considero importantes. Los espacios, me refiero a la perspectiva mundial, continental y regional del proceso. El asunto del tiempo histórico, otro elemento que no debe perder de vista el historiador, es decir, la periodificación del proceso. Y finalmente, la aspiración a ser, como antes han comentado los que me han antecedido, la aspiración a hacer una historia total, es decir, abordarla desde la sociedad, la política, la guerra, la cultura, la mentalidad y todos los aspectos que van imbricados. Entonces, voy a ver si el tiempo me da para comentar estos 3 aspectos que considero que son muy importantes, no son cuestiones zanjadas, sino que están en discusión. Pero en cuanto a los espacios, yo creo que es muy importante entender, desde mi punto de vista, que la independencia se enmarca en un proceso de larga envergadura, de crisis del antiguo régimen europeo e hispanoamericano, que se va a manifestar a través de diversos procesos revolucionarios que se produjeron entre fines del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, y que en las narrativas hegemónicas de la historia universal, especialmente desde una perspectiva eurocéntrica, no han sido consideradas. Es decir, como el triunfo que se da, como dice Chus, de las independencias, no solo del Perú, sino iberoamericanas, va a suponer los inicios de la consolidación de estados-naciones
a diferencia de lo que va a ocurrir en Europa en la década del 20, donde el absolutismo no solo va a seguir vigente, sino reforzado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza. El triunfo del liberalismo y el establecimiento de repúblicas después del colapso y desintegración del Imperio Español, creo que es un elemento muy importante de la historia política del Perú y del continente en el siglo XIX, a pesar de que también hubo ensayos monárquicos, y esto hace que nos convirtamos en un laboratorio donde se va a ensayar la forma republicana de gobierno. Y esto no solamente va a tener un impacto en el pensamiento político, sino también en las prácticas políticas. Con esto no quiero decir un elogio a la República, que ahora está en crisis, sino que hay que entender cómo los antecedentes de todo este proceso tienen que ver con los movimientos de independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la olvidada Revolución Haitiana, y los movimientos que se dan en el 20, 30 y 48. Entonces, como ya han señalado, habría que ver las conexiones entre los continentes para el intercambio de ideas, la discusión de temas políticos, la circulación de personas, es decir, hacer una suerte de historias conectadas, compartidas de estos cambios, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque permite ver la perspectiva en adelante, como han estudiado diversos autores, Sabato por ejemplo, de cómo se van instaurando estas repúblicas en Hispanoamérica y tratan de ir afianzándose, ¿no? Y creo que es importante aquí ver que no solo se trata de un proceso de carácter político, donde evidentemente el rechazo de las nuevas comunidades políticas a una tradición monárquica que es asociada con lo hispánico y lo colonial, con lo que entendemos como el antiguo régimen hispanoamericano, va a ser un elemento clave. Pero también hay que ver otro aspecto, y es lo económico. Y en este sentido, el trabajo tan debatido de Heraclio Bonilla, nos hemos quedado más en la independencia concedida, más que obtenida, pero en realidad está enmarcado ese trabajo en un libro más amplio, como donde se ve, como hemos dicho en un libro que hemos editado con Chust, este cambio de la potencia hacia Inglaterra, producto del proceso de industrialización, y entonces si nos quedamos solo en el lance político, no vemos que también hay cambios económicos fundamentales a nivel mundial que van a influir en este proceso. Sin embargo, voy a pasar al siguiente punto, de pronto ya en las siguientes intervenciones puedo completar esta parte que ha explicado muy bien Víctor Peralta sobre el desarrollo de los estudios políticos, porque no hay que olvidar que en este momento se produce un proceso de transformación política que no se da de la noche a la mañana, sino que ya tiene sus antecedentes a fines del periodo del siglo XVIII. Pero pasemos a la cuestión de la periodificación, que creo que es un punto de debate y de discusión que me parece importante comentar. Evidentemente se trata, como lo ha señalado Margarita Guerra, de un proceso complejo, contradictorio y diverso, que tiene además diversas fases y coyunturas. Y yo quiero retomar lo que señalaba Basadre y que ha sido vuelto a decir por Marchena, que es estas fases o grandes momentos del periodo de independencia, que es de 1808 a 16, que es una fase donde se dan todos los movimientos a nivel regional, con agendas más revolucionarias,
con una participación multiétnica y que tiene un carácter bastante revolucionario. Y este momento no aparece solamente por una casualidad, que Napoleón invadió la península ibérica, o más bien a través del Tratado de Fontainebleau pudo entrar a la península. Es decir, en el caso del Perú, pienso que hay que mirar atrás al proceso de cambio que se produce en el periodo colonial, porque en la colonia los 3 siglos no son iguales, hay cambios, y los cambios que se producen en el siglo XVIII producen modificaciones que hay que considerar para poder comprender la independencia, y en este sentido, la rebelión de Túpac Amaru, que es la mayor movilización indígena mestiza del periodo colonial, sí debe ser integrada dentro del proceso largo de desintegración de la monarquía hispánica, porque si no estamos viendo la independencia desde España, desde Europa, y no desde los procesos que también se producen en el Perú. Y en este sentido, los trabajos de Walker y muchos otros van mostrando, ¿no? Han mostrado esta dinámica, y no podemos tampoco evaluar la independencia en función de lo que quisieron o no los autores. Si nosotros estamos analizando el proceso, este proceso, evidentemente los movimientos que he mencionado de todo este periodo, el lema era: abajo el mal gobierno, viva el rey, pero eso no quiere decir que no nos ayuden a comprender un proceso mucho más amplio que debe ser visto desde la larga, mediana y corta duración, es decir, desde lo estructural, coyuntural y el acontecimiento. Y en ese sentido, el segundo periodo, que va de 1820 a 24, o si quieren 25 o 26, ¿no? Cuando se inicia la República Inicial, claro, es el periodo más continental, de carácter militar, donde tenemos que está dominado por la guerra, la contingencia política, la lucha por el poder, ¿no? Pero es un periodo donde también va surgiendo posturas nacionalistas, como la de Ribagüero, por ejemplo. Sin embargo, creo que es importante el intento de la historiografía por desmarcarse de 1821 y ver el proceso de largo aliento. Justo el otro día presentábamos un libro de Natalia Sobrevilla sobre la independencia y estábamos discutiendo eso, ¿no? Es decir, ver el proceso de manera más amplia. De modo que pienso que hay que discutir más en profundidad esta periodificación, porque la participación misma de los actores sociales, y ahí hay que investigar mucho más sobre población indígena, sectores populares, participación femenina, permitiría ir caracterizando cada una de estas coyunturas. Y creo que ya voy llegando al tiempo, solo para cerrar. Un aspecto que también aspiramos es a la historia total. Es decir, habría que trabajar no solo estos grupos que he mencionado, incluidos los esclavos afrodescendientes, sino la historiografía está trabajando últimamente no solo el bando patriota, porque a veces se ha visto la independencia por el final y no desde el inicio de la trama, sino también el bando realista, porque habían en todos estos sectores sociales, así como patriotas realistas, y todo un grupo que era seguramente no le interesaba mucho estar en un bando o en el otro. Entonces creo que este aspecto, junto con otros que mencionaré luego en mi intervención, donde hay nombres de muchos colegas, amigos que han investigado sobre este punto, nos va permitiendo repensar aspectos de este proceso tan complejo,
tan cambiante, pero que desde luego tiene una gran importancia. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todos los ponentes, sobre todo por haberse ceñido tan juiciosamente al tiempo. Primero que nada quería reflexionar un poco sobre las diferentes visiones, y había sido un poco mi intención tener estas diferentes miradas, y creo que agradezco también a cada uno de los ponentes por haber hablado justamente sobre de estas diversas perspectivas. Me interesa pensar sobre lo que reflexiona Heraclio, que tiene que ver más con dónde estamos ahora y cómo podemos evaluar desde el presente lo que sucedió hace 200 años y podemos tener un juicio valorativo positivo o negativo. Me parece también muy importante y muy interesante lo que nos presenta la doctora Margarita cuando nos habla sobre esa diversidad, esa multiplicidad de actores y de participación, y un poco entrando con dientes a esta tesis tan famosa. Si bien Heraclio piensa que con 20 páginas es algo que ha ido superando, por supuesto que sí, pero siempre fue una idea muy provocadora, y si bien puede haber sido planteada desde antes, fue replanteada en un contexto importante. ¿Quién es es el actor principal? Me parece que muchas de estas presentaciones, tanto la de Heraclio como la de Margarita, nos han traído de vuelta a esta discusión sobre quiénes son los actores, quiénes son los que propician esos movimientos y cuáles son sus consecuencias. Pero agradezco también muchísimo la mirada que trae a esta discusión a la mesa Víctor Peralta, porque justamente es muy importante entender el contexto desde dónde está sucediendo la independencia peruana, y él nos ha recordado con mucho detalle estos trabajos que han revolucionado la manera de pensar la independencia y que nos han traído a los factores políticos. Recuerdo además en alguna discusión por mensaje que tuvimos con Gustavo, que él me preguntó si yo pensaba que si la independencia había sido una revolución. Habíamos tenido una discusión que yo me perdí durante una reunión curatorial de la muestra en el UM, y la pregunta de Gustavo me resultó importante, y creo que todas las presentaciones de hoy han, de alguna manera, no han hablado sobre si es que se trató de una revolución o no, pero sí me parece que de alguna manera lo han propuesto. Y yo pienso, como le dije a Gustavo por escrito aquella vez, que sí hubo una revolución, pero fue una revolución como la que nos habla Víctor. Fue una revolución política, fue una revolución también de, como nos recuerda Claudia, de un cambio del antiguo régimen a un régimen político diferente. Es con la independencia que además yo considero que es un proceso que no tiene necesariamente que pensarse solo desde 1821, sino que se tiene que ver desde una perspectiva mucho más amplia, pero sí hay un cambio, y el cambio obviamente no es en 1821, sino más bien en 1822, con el primer Congreso peruano, en 1823 con la primera Constitución, con los nuevos sistemas representativos, que si bien ya se han empezado a trazar, a utilizar, a pensar desde el proceso gaditano, del cual Víctor nos habló con bastante detalle, es más bien esa la revolución. Y ahí también me sitúo un poco en el campo de François Xavier Guerra, que decía que la revolución había sido, que las elecciones habían sido la revolución. Y estoy muy de acuerdo con Víctor cuando plantea la necesidad de entender muchísimo mejor nuestra historia parlamentaria, nuestras instituciones, también la historia judicial. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, también estoy de acuerdo con Gustavo y también con Heraclio que no fue necesariamente una revolución social. Los cambios sociales, las transformaciones sociales que hubiéramos querido o imaginado o esperado o pensado no fueron las que realmente se dieron. Tanto así que Heraclio postula que la situación de los indios y de algunos de los grupos subalternos era mejor
en el periodo colonial. Eso me parece que es algo que se puede discutir. Pero sí estoy de acuerdo en que no hubo una revolución social que cambió las estructuras económicas, sociales, de lo que había sido el virreinato peruano. Ahora, algo que a mí me parece que es importante, y he escrito sobre esto en alguna parte antes, tiene que ver con esta noción sobre el desarrollo de la idea de la nación y la nacionalidad. Me parece que hemos tenido una discusión muy larga desde el sesquicentenario, incluso antes, sobre si eran los peruanos que habían buscado su independencia o no. Me parece que la doctora Margarita lo tocó con mucho detalle, que sí hubieron muchas personas en el Perú que buscaban la independencia de muchos tipos. Ahora, a mí lo que me parece es que más bien lo que estamos viendo durante el proceso de independencia es el desarrollo de una identidad de qué cosa significa ser peruanos. Que esa es un poco la diferencia que yo marco, es decir, estas multiplicidades de las que nos habla Gustavo, y en lo cual estoy totalmente de acuerdo con él, estamos hablando de un dominio virreinal muy variado, con muchísimos tipos de personas y relaciones, se relacionan directamente con el rey. No se relacionan como una identidad propia de esto es un país. Es más bien a partir de los procesos de independencia, a partir de las guerras, de los conflictos, de las diferentes participaciones, que estos diferentes grupos regionales, sociales, van a empezar a plantearse qué es lo que va a hacer el Perú. Y pienso que las preguntas que plantea Heraclio sobre qué es lo que sucede en el periodo posterior son muy relevantes, pero no interpelan necesariamente al evento mismo de la independencia, porque estoy de acuerdo con Claudia que tenemos que ver este momento desde su realidad histórica. Sí, lo leemos obviamente desde el presente, pero tenemos que tratar de imaginarlo desde el momento mismo en que lo vivían sus protagonistas. Y entonces me parece que hay varias cosas aquí que quisiera destacar. Uno, la importancia del cambio, la revolución política, el cambio político y la creación de lo que va a convertirse en la República Peruana, que no va a tener un cambio social profundo y va a ser por eso que las persistentes desigualdades van a seguir existiendo y Heraclio, Margarita, Víctor, Claudia y Gustavo y yo misma que hemos trabajado también el siglo XIX, no solamente la independencia, sino todo lo que sucede, muchas de las cosas que suceden durante el siglo XIX, vemos claramente cómo hay momentos en que se da una apertura y también momentos, es decir, momentos de reacción, de búsqueda de cambios. Las revoluciones liberales son un ejemplo, la abolición de la esclavitud del tributo, donde se puede tener esperanza de cambio, pero estos cambios no siempre llegan a fruición. Entonces me parece que esto es algo también importante. Vemos que hay unas persistencias de las clases dominantes, de los grupos de poder que han logrado mantener con mucha fuerza un control sobre muchos aspectos de la vida republicana peruana. Ahora, esta mesa yo la pensaba un poco como una cuestión de historiografía, como mencionó Claudia, son muchísimos nuestros colegas peruanos y peruanistas que han escrito sobre este proceso de independencia, pero sí me parece que las reflexiones de ustedes en esta mañana nos han permitido ver diferentes aspectos en estos últimos 50 años de cómo se está viendo el proceso de independencia de manera historiográfica. Pero para esta segunda ronda, que tenemos cada uno de nosotros como unos 5 o 6 minutos para volvernos a plantear estas cosas, yo solamente quería dejarlos para que nos compartieran una reflexión sobre qué es lo que ustedes piensan que podemos aportar para las nuevas generaciones ahora que pensamos el bicentenario. Y quisiera yo solamente comenzando diciendo que ya lo han aludido sobre las historiografías de 1871, 1921, 1971, pero yo pienso que lo que es particularmente interesante de esta coyuntura, que estoy de acuerdo también
con que es un gran cambio en el mundo, estamos ante un nuevo momento. Yo creo que algo que nos permite este escenario tan disparejo, es justamente permitir una multiplicidad de voces, que no tenemos una voz unívoca, directa, que nos está diciendo esta es la historia de nuestro bicentenario, sino que más bien tenemos la posibilidad de escuchar muchas múltiples voces y darles un espacio en la discusión de qué cosa es el Perú y sobre todo qué cosa es lo que queremos que sea el Perú en los próximos años, ahora que reflexionamos sobre el bicentenario. Así que los invito a la segunda ronda. Creo que vamos a mantener el mismo orden. Heraclio. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a los participantes de esta mesa por las propuestas que hicieron, que han evidentemente mejorado mi comprensión del país y del proceso. Siguiendo la invitación de Natalia, quiero decir lo siguiente, y esto no es una provocación. A mí no me interesa 1821. Me interesa el Perú de hoy. Y puesto que la partida de nacimiento del Perú de hoy tiene que ver con 1821, la pregunta obvia es, ¿qué fue lo que pasó para llegar a la situación en la cual nos encontramos? Ahora, yo no sé si francamente si hubo o no peruanos en 1800 o 1821, ¿verdad? A mí me hubiera encantado realmente que San Martín y Bolívar fuesen peruanos y que las tropas que nos acompañaran fuesen igualmente peruanos. Ya Ribagüero, en los paisajes peruanos, decía que no lo eran, ¿verdad? Y si uno tiene que buscar antecedentes coloniales para festejar algo, quiero terminar esta brevísima participación recordando lo ocurrido en ese escenario americano en 1542. Lamento mucho referirme a una fecha tan lejana, pero a mí me parece mucho más importante que 1821 por la razón siguiente. Como saben muy bien, en 1542 se promulgaron las leyes nuevas que implicaron efectivamente un serio recorte a los privilegios que los conquistadores ahora como encomenderos tenían. Les prohibieron la perpetuidad de la encomienda, les prohibieron hacer el uso gratuito de la fuerza de trabajo indígena. Podían emplearlos en las minas, en las haciendas, a condición que les pagaran, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significó la promulgación de 1542? La única guerra colonial, porque en Junín y Ayacucho, lamento mucho, españoles no habían, ¿verdad? Era una guerra entre americanos. Pero en 1542 estuvieron frente a frente los representantes del rey, liderados nada menos que por el mismísimo hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo, y los colonos, ¿no es cierto? Liderados por él, y los representantes del rey. En esa guerra de 1542 triunfaron efectivamente los enviados del rey. Y fue sobre las cenizas de la derrota de los encomenderos, como sobre las cenizas de la última resistencia indígena, la de Manco Inca, que ese gran arquitecto del sistema colonial, que fue Francisco de Toledo, pudo levantar el sistema colonial. El Perú tuvo el privilegio de contar con dos personalidades extraordinarias, Francisco de Toledo y el virrey Abascal, estudiado profusamente por Víctor Peralta aquí presente. Bueno, fue a partir de esa derrota que efectivamente el sistema colonial se levanta, con características que habría que discutir con mucho detalle si hubiera tiempo. Pero ¿qué hubiera pasado? Practiquemos un poquito la historia de ficción. ¿Qué hubiera pasado
si los liderados por Gonzalo Pizarro hubieran resultado victoriosos en lugar de ser derrotados. Primero hubiéramos tenido que adelantar la famosa conmemoración de la independencia, 3 siglos antes, ¿verdad? Y esta sí que hubiera sido una genuina independencia. Porque frente a frente, repito, estuvieron los colonizados y por otra parte los colonizadores. No solamente que hubiéramos tenido que cambiar las fechas, sino que efectivamente todo el sistema político hubiera sido relativamente distinto. Pero como la historia tiene sus paradojas, la república, que mucha gente se encarga y está encandilada de celebrarla, no sé por qué, esa república fue efectivamente el modelo político que los encomenderos querían imponer en caso que hubiesen triunfado. Y la prueba evidente es justamente la carta a los españoles americanos de Vizcarra y Guzmán, donde él dice en blanco y negro, qué pena que nos hagan ahora con Carlos III lo mismo que hicieron los reyes católicos y Carlos V en 1542. Pero vamos a lograr que el modelo político post-independiente sea efectivamente aquello que los encomenderos soñaban. Y eso fue así. Gracias. Muchísimas gracias, Heraclio. Margarita. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado en 200 años? Yo creo que cada periodo tenemos que verlo dentro de la mentalidad de la época. En ese tiempo, para la independencia, se tenía un pensamiento, diríamos, teórico sobre la república, sobre las instituciones que debían establecerse, que significarían el gran cambio para la organización del Estado peruano. Pero yo creo que en muchas oportunidades partimos de la teoría. Y cuando llega el momento de aplicarlas a la práctica, no sabemos cómo hacerlo. Los republicanos de 1821 tenían el ejemplo de Estados Unidos, que era la gran admiración por Estados Unidos. Sin embargo, no se convencían de que la forma federal fuera la más adecuada para el Perú. De manera que es, si se quiere, una república utópica la que quieren los dirigentes de 1821. Una república utópica que no supieron cómo establecer. Porque, por ejemplo, cuando se empiezan a reclamar las libertades para la economía, hay un momento en el cual, viendo los resultados que estaba teniendo la aplicación de la libertad económica, la libertad de comercio, un prefecto plantea la pregunta: ¿podemos restringir las libertades para el ingreso de la mercadería que compite con la producción textil nacional, manteniendo el régimen liberal? Lo cual era una contradicción. Pero eso nos indica hasta qué punto era desconocido el significado real de lo que significaba la libertad económica. Creo que lo mismo pasa en materia política, pero en materia política la decisión es por la república, una república con las nuevas instituciones que está partiendo en muchos aspectos de lo que planteaba Montesquieu, de la separación de poderes, pero a la hora de aplicar la separación de poderes, el Congreso
dice somos el primer poder del Estado y el Ejecutivo tiene que estar bajo nosotros. Esa creo que es una de las grandes causas por las cuales la República no se pudo establecer como se estaba pensando. No se pensó tampoco en ese momento, incluso desde Cádiz, como ya se ha señalado, la idea que tienen sobre los ciudadanos excluye a los indios, excluye básicamente a los negros, y también cuando es el gran ejemplo de Estados Unidos, no perciben como la revolución norteamericana, que habla de igualdad, que habla de una serie de principios esgrimidos también por la Revolución Francesa, no se da cuenta que la gran revolución americana hasta el siglo XX mantiene algunos carteles en ciertos establecimientos donde se dice prohibida la entrada de perros, indios y negros. Es decir, la gran democracia norteamericana excluía a parte de su población. De allí que cuando los revolucionarios peruanos y americanos en general hablan de estos principios de igualdad, no recuerdan que en Francia el principio de igualdad se aplica entre iguales, es decir, entre aristócratas y burgueses. El Estado llano totalmente fuera de esa aplicación. Yo creo que ese es uno de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta al hacer algún juicio sobre la independencia. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con Víctor. Sí, gracias Natalia. Bueno, primero quiero reconocer las contribuciones del profesor Heraclio Bonilla y la profesora Margarita Guerra, que me están antecediendo las palabras, porque realmente pues, ellos han aportado desde sus propias instituciones y de sus propias perspectivas interpretativas nuevas formas de entender el proceso de la independencia. Y yo realmente quiero también aquí valorar a otro personaje a quien admiro como intelectual público y político, que lamentablemente no aparece mucho en nuestras discusiones actuales sobre independencia, pero creo que es fundamental y al que acabo de dedicar un artículo en Histórica, la publicación de la Universidad Católica, que es Alberto Flores Galindo, que para mí él representa realmente esa personalidad que puede al mismo tiempo con una soltura y con una elegancia desenvolverse entre el pasado y el presente, para mí admirable, que incluso hasta pues, a veces a mí me hace retraerme en hacer este tipo de interpretaciones que las tengo, por supuesto, yo tengo mi postura política, pero no la suelo manifestar en los foros públicos, porque realmente pues, tengo también una especie de reticencia hacia lo que varios historiadores, especialmente Javier Fernández Sebastián, han llamado ese presentismo en el historiador, que puede ser beneficioso para convertirle en un intelectual público político, pero al mismo tiempo también puede provocar toda una serie de distorsiones en la manera de interpretar los problemas. Pero voy a asumir el reto de al menos en estos minutos que me quedan, dar esa interpretación de qué es para mí la República. Es una promesa, la promesa creo que de la vida republicana, que debió significar para los peruanos el abandono de la condición de súbditos para optar como ciudadanos en el compromiso de institucionalizar un Estado políticamente equitativo, no llegó claramente a plasmarse.
Durante el siglo XIX, los gobernantes, en su mayoría caudillos militares, se enfrascaron en la realización de un proyecto fundamentalmente personal, llámese centralismo, unitarismo, confederalismo, etc. Afortunadamente nunca el monarquismo, que sí apareció en otras realidades hispanoamericanas, y que es lo que tienen en común todos estos proyectos es que excluían al adversario. Ni los políticos liberales ni los conservadores se impusieron diseñar un proyecto de país en el que se integrara a los sectores mayoritarios de la nación, es decir, a los indígenas, ¿no? Que por un tiempo continúan siendo tributarios, como en tiempos del virreinato. Y eso los estudios del profesor Bonilla han sido muy esclarecedores. La riqueza económica que supuso el auge exportador del guano desde 1840 propició que por primera vez el Estado republicano se institucionalizara y asentara su autoridad en todo el territorio, pero precariamente. A la quiebra de las finanzas públicas en la década de 1870, siguió el conflicto bélico con Chile entre el 79 y el 83, que derivó en la mutilación, que todos sabemos, del territorio nacional. Esta tragedia marcó el debate sobre el problema nacional en personalidades como Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde o Jorge Basadre, ya iniciado y entrado el siglo XX. De este modo, la modernización del Perú contemporáneo, lamentablemente acompañada de crisis sociales y económicas irresueltas, fue el resultado de experimentos autoritarios como el de Leguía, Odría y Velasco, tónica que se mantendría hasta fines de los años 70, o de presidencias electas democráticamente a partir de 1980. En este contexto, la devolución de la ciudadanía a la población analfabeta, en su mayoría indígena, fue un logro de la Constitución de 1979. Ya entrado el presente siglo XXI, se inició con una nueva transición democrática después del derrumbe del régimen dictatorial de Fujimori, que ha llevado a que el Perú prospere económicamente, pero sin resolver sus marcadas desigualdades sociales y económicas. Y esto para mí también es una de las preocupaciones fundamentales que han sido desnudadas por la pandemia del COVID. Tal debería ser el reto a enfrentar entonces por los futuros gobernantes electos bajo el principio democrático, en colaboración con una ciudadanía más sensible a los problemas de los sectores más desfavorecidos del sistema, ¿no? Esa es mi postura en relación con el presente, ¿no? Y pues aquí dejo mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gustavo. Estás en mudo, Gustavo. Tienes que prender tu micro. Dale. Muy importantes todas las intervenciones. En realidad yo estoy aprendiendo. Una mesa de distinguidos académicos, doctores. Yo quisiera retomar lo que dijo la doctora Margarita Guerra sobre este carácter utópico, ¿no?, que tienen las instituciones en el país. Y luego voy a volver a 1821. A mí sí me interesa en realidad mucho, a diferencia de Heraclio, 1821, porque literalmente vivo de 1821 porque me pagan por escribir. Entonces, este carácter utópico, ¿no?, que tiene que ver con lo que Heraclio ha señalado, que es realmente se necesita una teoría del hecho colonial, con todo lo que eso significa, para explicar, por ejemplo, cómo se desatan coyunturalmente durante las guerras de la independencia justamente esos mecanismos envolventes, o eso, porque, y esta fue la discusión en el LUM que Natalia hizo referencia, si fue o no una revolución, la coyuntura de la guerra de la independencia. Yo digo fue un momento revolucionario. Pero entonces, comprender la naturaleza del sistema de dominio colonial podría ayudar a explicar cómo en determinadas regiones y localidades emerge esa forma específica de control político, social y económico. Claro, luego, en el siglo XIX, esto se va a restituir en otros términos, ¿no? En otros términos. Entonces, siguiendo la indicación de Natalia, ¿qué sería pertinente, digamos, la historiografía? ¿Cuál podría ser su contribución de cara al futuro? Yo personalmente pienso que
los estudios locales, los estudios regionales, insistir desde diferentes perspectivas, desde la historia conceptual, la historia económica, mentalidades, etcétera, etcétera. Porque acá hay otra cuestión. A diferencia de México o de Argentina, por ejemplo, la historiografía peruana sobre este periodo es abismalmente estrecha, para usar una palabra que no tenga mucha carga, digamos, valorativa. Entonces, los estudios de caso regionales creo que pueden ayudarnos a entender, por ejemplo, el desenvolvimiento de estos actores colectivos en todo el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo explicar, por ejemplo, que la reforma electoral del derecho al sufragio de 1895 haya sido un mecanismo o una llave, me parece, para justamente domesticar a estos sectores levantiscos, ¿no? A estos sectores plebeyos populares que intervienen muchas veces desde sus consideraciones en el proceso político y social a lo largo de todo el siglo XIX. Esto me hace pensar que la República, imagino la República como un péndulo, ¿no? Del siglo XIX hay una efervescencia social, política, popular, plebeya, que le da sentido al proceso político, que muchas veces define la gobernabilidad, porque Lima apenas legitima lo que se decide en la periferia. Incluso transponiendo el periodo del guano, donde el Estado se moderniza, tiene más rentas y puede negociar o establecer relaciones clientelares con las provincias. La efervescencia popular plebeya sigue, ¿no? Y la muestra es el año 95, que es justamente el año en que se implementa la reforma electoral. El siglo XX me da la impresión que es un siglo de silencio, domesticamiento, o como que los mecanismos de dominio, de control, desde las haciendas, desde el Estado, desde las ciudades, desde las instituciones, vuelven a convertir a estas mayorías sociales en agentes sin un programa, sin una agencia. Y más bien el reto, siguiendo la recomendación de Natalia, del siglo XXI, y que es más bien una constatación de la realidad, lo estamos viendo con motivo de las elecciones, me parece que lo que se avecina es son corrientes múltiples, heterogéneas, no constantes, de reelaboración del pasado por parte de estas propias localidades, regiones y de los actores o los intelectuales que actúan en estos espacios. Creo que ya para ir terminando, este sentimiento que recorre al Perú, esta insatisfacción en realidad, ¿no? Esta insatisfacción que recorre al país con respecto de la historia o de las narrativas que han construido los historiadores, es un síntoma potente de que estamos ingresando a un nuevo periodo. No sé si para bien o para mal, porque de lo que se avecina me parece que son movimientos más bien compulsivos, porque da la impresión que se han agotado todas las formas de proponer a las mayorías sociales. Uno dice mayorías sociales, pero habría que decir a los explotados, a los dominados, ¿no es cierto? Se han agotado múltiples estrategias desde el Estado, desde el poder, para seguir manipulándolas, sencillamente. Y creo que la reflexión histórica, los historiadores, podríamos seguir esa tendencia animando investigaciones que den cuenta justamente lo que invocaba Heraclio, el origen de tales anomalías o de tales insatisfacciones. Y cómo no, también mostrar que hubieron momentos
breves pero reales de autonomía, de emancipación, de realizaciones. Creo que ahí lo dejo, Natalia. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu contribución, y seguimos con Claudia. Y muy interesante escuchar las intervenciones, y yo quería retomar la idea de proceso revolucionario. Y por eso hablaba de cómo el proceso de independencia está enmarcado en un proceso más amplio, que no lo podemos entender solo mirándonos al ombligo, sino en términos continentales, desde sus inicios prácticamente, hasta intercontinentales. Ahora, el hecho de que sea un proceso revolucionario no quiere decir que genere un cambio en todos los aspectos. Entonces, pienso que si bien llevó a un cambio político en el caso del Perú con el establecimiento de la República, que significaba el sistema electoral, el sistema representativo, la opinión pública, la ciudadanía, y qué es lo que tenemos hasta ahora, esto no significó que fuese una república democrática. Entonces coincido plenamente con lo que han dicho todos los demás. Sánchez Carrión, el gran tribuno de la República, él mismo decía, este país no está preparado para un sistema democrático, porque lo que prima son las desigualdades. Y creo que hasta el día de hoy ese es nuestro principal problema. Es más, si nosotros pensamos cómo a nivel social esto no significó un cambio revolucionario, porque solo para poner dos ejemplos, se mantuvo el tributo indígena hasta mediados del 19 y después, y la esclavitud se mantuvo también hasta mediados del 19, y recién la riqueza del guano pudo generar el pago de la manutención de esclavos a los propietarios, y que el Estado deje de prescindir, o sea, prescinda del tributo indígena. Solo para poner dos ejemplos, pero yendo más allá, hay que pensar que el sufragio femenino es de mediados del siglo XX. Estamos hablando de 1955-56, ¿no? Y no solo eso, el voto al analfabeto es de la Constitución de 1979, o sea que en términos teóricos, solo poder, digamos, un derecho básico de la República, se supone desde sus inicios, pudieron votar todos los peruanos y peruanas a fines del siglo XX. Entonces, claro, estamos hablando de una república, pero ¿de qué democracia estamos hablando cuando la gran mayoría de la población ni siquiera podía elegir a sus representantes? Entonces, claro, es un proceso más complejo. No quiero dar un salto acrobático en la historia, porque eso no hacemos los historiadores, pero bueno, en los 5 minutos que tengo, sí quería llamar la atención sobre esto, ¿no? Las mujeres, los esclavos y afrodescendientes, la población indígena, que era la mayoría en este territorio, los sectores populares. Entonces sí coincido con la idea que planteaba Heraclio de que se trata, claro, de una guerra civil. Acá habría criollos, indígenas, sectores populares, aristócratas, y estos se dividieron en uno y otro bando, ¿no? Y después de 3 siglos pues, de historia colonial. Entonces me parece pertinente que para explicar este proceso volvamos nuestra mirada al pasado colonial y también veamos hacia adelante, pero creo que esto sí es necesario para entender la sociedad que llega a vivir este proceso. Pero volviendo a los historiadores, a mí me parece que justamente de cara a lo que está ocurriendo en el Bicentenario, es indispensable construir una historia inclusiva, una historia donde estén representadas estas grandes mayorías, y eso se puede hacer con una investigación potente, ¿no? Donde se puedan trabajar
las biografías, los estudios de caso, las historias regionales, y permitir tener un panorama mucho más completo que permita, como decía al inicio de mi intervención, y lo decía Fontana, reescribir la historia, porque no se trata solamente, ahora voy a adicionar a la población indígena, a los esclavos, a los afrodescendientes, a las mujeres. No, implica un repensamiento completo del proceso mismo histórico que estamos investigando. Y en ese sentido, este conocimiento no puede quedarse solo en la academia, en la investigación especializada, sino debe también difundirse al resto de la población, porque como se señalaba, hay una necesidad de los peruanas y peruanos por conocer esta historia. Entonces yo creo que ahí el historiador tiene una función social. Ahora, no hay una sola manera de cumplirla, porque creo que aquí cada uno ha expresado sus maneras de aproximarse al presente, a la historia, pero sí me parece que estando en un Congreso Nacional de Historia Bicentenario, este compromiso es muy importante, porque si seguimos discutiendo solo a nivel de, digamos, la investigación especializada, esto que vamos viendo con las limitaciones que hay, pero que hemos avanzado en la investigación, con debates, y creo que acá hay exponentes de diversas generaciones de historiadores que han aportado y están aportando para la comprensión de nuestra historia, y yo me quedaría con ese discurso más esperanzador, porque efectivamente podemos caer, como decían, en el pesimismo y en el desencanto, ¿no? Y bueno, hay que combatir eso, y creo yo, con una perspectiva de futuro, aunque los hechos nos digan lo contrario. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos los ponentes y panelistas por sus excelentes reflexiones y contribuciones. Nos hemos quedado sin tiempo porque además Claudia tiene que presentar su libro en minutos, así que la tengo que dejar ir pronto, así que les doy paso a Camila. Invito a todos a que se unan a la presentación del libro de Claudia, que es lo que sigue, y una vez más agradecerles por su tiempo, por su interés, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia, y desde el Proyecto Bicentenario les agradecemos a los panelistas que han sido parte de esta mesa central, y por supuesto a ti, Natalia, que has sido la coordinadora y moderadora de esta mesa. Y como mencionó Natalia, nos invitamos a la presentación del libro que tenemos, Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú, desde la vida de sus protagonistas, de 1 a 2 de la tarde, y la presentación de la revista de Indias, número monográfico bicentenario de las independencias de Perú y México, de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias con todo por ser parte de este Congreso Nacional de Historia. Hasta luego. Bicentenario del Perú.